¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días aquí desde la Ciudad de México. Ya son 11 de la mañana, tiempo aquí del centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes para el programa El Diván del Coach. Mi nombre es Fernando Hernández. Y bueno, pues espero que tengan una extraordinaria semana, un muy buen inicio de semana, porque creo que vale la pena vivirla y vivirlo bien. Así que bueno, pues ya estamos también en espera de que podamos estar también ya listos. Vamos a ver, creo que ya estamos listos. Vamos a esperar a que allá en Puebla nos den luz verde. Vamos a ver. Creo que ya estamos conectados. Si es así, Charlie, me indicas, por favor. Para ver si estamos conectados aquí en el diván del coach a través de www.estrategiaintelectual.com y por supuesto en mis redes sociales a través de Espacio de Excelencia en Facebook. Bueno, pues el día de hoy tenemos, muy bien, nos dicen que ya estamos conectados. Bienvenidos a todos ustedes en Estrategia Intelectual a su programa El Diván del Coach, como ya es costumbre, desde la Ciudad de México, todos los lunes, 11 de la mañana, tiempo de la capital de la República Mexicana. Si nos están viendo en otras latitudes, también sean muy bienvenidos a este programa. Y el día de hoy tengo un programa que en lo particular me parece muy apasionante. Me apasiona este tema porque creo que nos ayuda a comprender un poquito el hecho de que cómo es que en realidad podamos nosotros construir nuestro destino, nuestra vida. Y este programa se titula ¿Cómo creamos nuestra realidad? ¿En dónde empieza la magia de esta creación de nuestra realidad? Y muchos quizás nos pueden preguntar, amigo, amiga, de si nosotros en realidad construimos nuestra propia realidad o cómo la construimos, cómo la generamos. Y esto responde mucho a las preguntas de si ya está el destino creado o si creemos en el destino o si ya nosotros podemos empezar a trabajar desde el aquí y ahora en nuestra realidad, o si hay hilos que ya manejan la realidad o nuestra realidad y por tanto ya nada hay que hacer, o si quizás somos víctimas de todo lo que nos sucede, si ya está destinado de esa forma, o si no lo podemos cambiar, o quizás si no estamos hechos para poder manejar nuestra vida y por lo tanto somos producto de todas nuestras interacciones. En fin, se pueden desprender muchas preguntas que nos van a indicar, que nos van a permitir saber si podemos construir o no nuestra propia realidad. Si tienen dudas, preguntas, comentarios allá en sus casas, en sus trabajos, en el carro, quizás los que vayan manejando, espero que nos la puedan hacer. Estoy aquí checando si tenemos algunas preguntas ya establecidas, y si no, bueno, pues a lo largo del programa, por supuesto, lo podemos realizar. Igual allá desde la señal de Estrategia Intelectual pueden escribirnos ahí al chat
y con mucho gusto en controles Charlie nos podrá ayudar a contestar las preguntas o dudas que pudieran tener a lo largo de esta transmisión en el Diván del Coach. Así que bueno, pues vamos a continuar. Yo aquí tengo mis apuntes porque no quisiera que dejarles pasar los detalles, dejar pasar algo importante, porque desde mi punto de vista es fundamental que vayan entendiendo, vayan captando cómo es que se puede crear la realidad. Y la primera pregunta que quizás estén preguntando, yo así lo hago, yo así me la hice, es ¿qué es la realidad? En otras ocasiones, en otros momentos, amigos, les había dicho que todo lo que vemos, todo lo que está a nuestro alrededor, se crea dos veces. Y lo que vemos es la segunda creación. La primera creación, ¿en dónde está? Ya les he compartido que la primera creación efectivamente está o se genera en nuestra mente. Todo el universo es mental. Pero quisiera compartirles quizás la historia de cada uno de ustedes, así como mi historia como niño. Ustedes se podrán igual empezar a recordar cuál fue su historia como niño o como niña. Y seguramente muchos de ustedes se preguntan o recuerdan, mejor dicho, cuando era pequeño o pequeña, yo quería ser, yo deseaba ser quizás un bombero, un policía, un médico, un arquitecto, un jugador de fútbol, quizás. Y cada uno empieza a tener esta situación de imaginarse qué quisiera ser. Conforme va uno creciendo, conforme va pasando el tiempo, empieza uno quizás a tener la parte de qué quiero estudiar, qué quiero ser ya más grande, qué quisiera ser, y empieza uno a tener un enfoque más hacia el estudio, más hacia empezar a encauzarse a ya quizás una profesión, quienes hayan estudiado alguna profesión, y por lo tanto la capacidad de visualizarse teniendo su terminación de una carrera, ya sea técnico, ya sea profesional, en maestrías, en doctorados, pero uno empieza a trabajar sobre esa situación de construirse ese futuro. Y entonces empezamos a manejar imágenes de cómo queremos, cómo deseamos vernos. Y eso entonces, en consecuencia, amigos, significa que vamos nosotros construyendo esa realidad. Nosotros vamos yendo hacia lo que deseamos. Y es que algo que no podemos olvidar, amigos, es que somos tres dimensiones, somos más, pero para la explicación de esta tema es que tenemos tres dimensiones: la dimensión física, la dimensión mental y la dimensión espiritual. Y por lo tanto, amigos, estas tres dimensiones, cuando se encausan, cuando se alinean, empezamos a construir de esa forma nuestra realidad. Cuando yo decidí en su momento ser, por ejemplo, psicólogo, mi mente, mi espíritu y mi cuerpo en algún momento se alineó y me enfocó, me trajo, me llegaron imágenes de cómo me gustaría ser. En ese primer instante me imaginé teniendo quizás pacientes, teniendo también, me imaginé alumnos, porque también me gusta
tener la opción de enseñar. Eh, me vi en un aula, curiosamente, y es que esa imagen o esa alineación me llegó cuando una maestra nos daba psicología y lo daba tan bien, por lo menos para mí, que dije, de aquí soy. Esto que nos está compartiendo la maestra, esto quiero ser. Y entonces me visualicé pacientes, alumnos y en la facultad de psicología, aunque yo no la conocía en ese momento, no la conocía, pero empecé a crearme toda esa imagen en visual, sensorial y auditivo. Obviamente no lo sabía en ese momento, hoy sé que me empecé a creer esa imagen. Y hoy en día, amigos, tengo la oportunidad de tener en mi consultorio a pacientes, tengo la oportunidad de dar no clases, sino capacitación. Al final de cuentas, recibo alumnos, que por cierto, el fin de semana pasado estuve en el segundo módulo del diplomado programación neurolingüística y pues un saludo a todos nuestros alumnos de mi gran amiga y compañera, gran coach, Adami Corro, y bueno, un servidor. Estuvimos ahí dándole a nuestros alumnos el segundo módulo del diplomado en programación neurolingüística. Y me di cuenta entonces, amigos, que eso que me imaginé en ese pasado, hoy lo estoy viviendo. Y la pregunta entonces aquí que yo les hago, amigos, es ¿cómo es hoy su realidad? ¿Cómo están viviendo? ¿Están contentos con los resultados que están teniendo? ¿Están satisfechos con la vida que hoy actualmente viven, que hoy actualmente tienen? Y no es por quedar bien o mal conmigo, más bien es una reflexión hacia ustedes. Yo les invito a ser sinceros, sinceras con ustedes mismos, y se respondan con esa claridad, con esa transparencia. ¿Están satisfechos con sus resultados? Y ojalá que me puedan compartir aquí en redes sociales, si pueden ustedes realmente describirme aquí si están satisfechos o no. Repito, no es para quedar bien con nadie, sino simplemente para manifestar si tienen ustedes que hacer ajustes, que hacer cambios o desean hacerlo. Muchos de mis alumnos en diferentes talleres, diplomados y cursos que doy, la respuesta que me dicen, bueno, es que nunca vamos a estar satisfechos. Y la realidad esa es cierta. Yo no creo en el producto terminado. Siempre hay que estar avanzando. Siempre hay que ir por más. Decía algún director de una empresa en la que estuve trabajando, siempre nos decía, pidan por más, vayan por más. Y eso es cierto, amigo, eso es cierto, amiga, porque implica entonces siempre ir hacia adelante, siempre mejorar, siempre crecer, siempre desarrollarse. Pero eso nos obliga entonces, amigos, a la pregunta de ¿y cómo rayos obtengo eso que deseo? Pero por eso les hice la pregunta o el recordatorio de ¿qué se preguntaban de pequeños? Gracias a Dios, gracias al universo, gracias a la naturaleza, a quien ustedes quieran, en mi caso es gracias a Dios, me convertí hoy en lo que en su momento quise, no de pequeño, es cierto, pero sí de joven. Quise ser psicólogo y aquí estoy siendo psicólogo, pero más allá de lo que soy, es en lo que me permite eso que busqué, ese sueño, lo que me permite lograr. Y la realidad, amigos, entonces se convierte muchas veces en lo que, ok, Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Efectivamente, muchas veces nos cuesta trabajo reconocerlo, pero te felicito, Blanca, porque tú lo has hecho. No estás satisfecha con lo que en este momento tienes como resultado, pero eso te da una luz de, si no estoy satisfecha, puedo ir a cumplir lo que yo deseo, y empezar a trabajar, a construir la realidad que tú deseas. Y por lo tanto, amigos, entonces, lo que yo les quiero compartir en este programa, en estos minutos que tenemos juntos tú y yo, donde podemos pues tener cierta interacción, cierta comunicación, es cómo construir nuestra propia realidad. El objetivo, la meta en realidad no tiene sentido cuando en realidad lo que tiene sentido, muy bien, exactamente, Blanca. Sí, por supuesto, qué bueno que desees otra realidad, qué bueno que busques tener una realidad diferente a la que hoy tienes, porque al final de cuentas, todos tenemos esa capacidad de construir esa realidad. Todos tenemos la capacidad de, no solamente la capacidad, sino merecemos tener la realidad que deseamos. Sin embargo, efectivamente, muchas veces, la gran mayoría, no vivimos la realidad que deseamos. Y entonces empezamos a sentirnos mal, empezamos a renegar de la realidad que creemos que nos tocó vivir. Es decir, que bueno, pues así Diosito lo quiso, o el universo está conspirando contra nosotros, o pues todo lo que está a nuestro alrededor no quiere que triunfemos, o siempre me están metiendo el pie, mi jefe, mi esposa, mi esposo, el vecino, ¿qué más? Pues todos los que podemos imaginar, y empezamos a vertir la responsabilidad de nuestra realidad, de nuestra vida hacia los demás, hacia el otro, hacia un ser superior, hacia la realidad de nuestro país. Si estás en otro país, seguramente tendrás muy clara esta parte. Y empezamos a tener esta situación de culpar al otro, culpar a los demás, culpar al clima. Si llueve, me siento deprimida o deprimido. Si está soleado, qué padre, qué hermoso día, ¿no? Y empezamos a creernos que no somos víctimas de nuestro alrededor, que somos víctimas de un destino, que somos víctimas de un jefe, un papá, una mamá, un esposo, una esposa, que somos víctimas. Y por lo tanto, vivimos en consecuencia de. Recordemos, amigos, que el hecho de nosotros creer o pensar algo, nuestro cuerpo actúa en consecuencia. Y ya les he hecho en otros momentos el ejercicio del limón. Y quienes no lo hagan, vamos a hacerlo rapidísimo, muy rápidamente, para que entiendan cómo es que nuestro cuerpo reacciona a nuestros pensamientos, a nuestras creencias. Si están ahí, amigos, si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si nos están escuchando por radio, internet y por alguna razón están manejando, no lo hagan, por supuesto. Pero si pueden, cierren los ojos, siéntense cómodos, cómodas, quienes ya hayan hecho este ejercicio, no importa, vuelvan a hacer, hagan de cuenta que no lo saben, vuelvan a hacer, y empiecen a tomar un par de respiraciones, inhalan y exhalan. Y ahora, con su imaginación,
deseo que pongan enfrente, con los ojos cerrados, a una mesa. Y enfrente de esa mesa, sobre la mesa, está un limón. Imagínense ese limón. Véanlo, verde. Pueden tocarlo inclusive. Sientan la textura, los aromas de ese limón. Recuerden a qué huele el limón. Eso es. Y ahora con su imaginación partan el limón en dos con un cuchillo. Y recuerden los aromas, sientan los aromas que se desprenden. Ahí está la mitad de ese limón, las dos mitades. Huelan los aromas, eso es. Y ahora pónganle un poquito de sal, si les gusta chile piquín, chamoy, no sé, lo que tengan ahí en la mano, en la imaginación, pónganle un poquito. Y ahora lleven ese limón, una mitad, a su boca y expriman todo el jugo de limón. Eso es, muy bien. Falta la otra mitad, vayan por la otra mitad y expriman el jugo también de ese limón. Muy bien, es perfecto. Y eso es, y ahora tomen un par de respiraciones y pueden abrir los ojos. Seguramente, amigo o amiga, en este ejercicio de imaginación, su cuerpo reaccionó a lo que estuvieron imaginando, si me siguieron, y por lo tanto entonces empezaron quizás a salivar antes incluso de exprimir el jugo de limón en la imaginación, ¿cierto? Pueden escribirme ahí si efectivamente tuvieron esa salivación de su boca. De ser precisamente, de haber vivido esta experiencia, amigo o amiga, se podrán percatar de que no hay ningún limón a su alrededor. Es decir, todo está en la imaginación. Y sin embargo, su cuerpo reaccionó. Eso significa, amigo o amiga, que cuando nosotros empezamos a crear nuestra realidad desde la imaginación, antes de que se convierta en realidad, nuestro cuerpo tiene que alinearse, mente, espíritu y cuerpo. Tenemos que estar alineados en consecuencia y dependiendo de lo que nosotros hayamos imaginado, toda nuestra fisiología se alinea y se pone en... Correcto, Blanquita, así es. Pues sí, efectivamente empezamos. Rosy, por supuesto. Me da mucho gusto saludarte. Ok, perfecto. Vas por más. Muy bien, Rosy. Por lo tanto, amigo o amiga, tu cuerpo, tu fisiología tiene que estar alineada con tu mente y con tu espíritu, con lo que tú deseas. Ok, Alejandra, perfecto. Sí, efectivamente, empezamos a salivar. A mí también cuando cada vez que hago este ejercicio igual, aunque ya me lo sé, siempre salivo, porque además me gusta mucho el limón. Así que entonces, amigo, amiga, cuando tú empiezas a imaginarte lo que tú deseas, tu cuerpo se empieza a alinear y empieza a reaccionar. Pero la pregunta entonces que yo te hago a ti es, ¿sabías cuántos pensamientos tienes a lo largo de un día? ¿Cuántos pensamientos tienes a lo largo de un día? Aproximadamente tenemos en promedio entre 60 y 70,000 pensamientos a lo largo del día. ¿Te puedes imaginar 60 o 70,000 pensamientos en promedio al día? Es demasiado. Pero el 90% de estos pensamientos son prácticamente los mismos, muy parecidos, si no es que los mismos, al día anterior. Y al día antepasado, y al día, así que, y a los que tuvimos en la semana pasada. El 90% de nuestros pensamientos son prácticamente los mismos que hemos tenido días anteriores, semanas anteriores y muchas veces años anteriores.
¿Esto qué genera, amigo o amiga? La siguiente pregunta. ¿Qué tipo de pensamientos has tenido a lo largo de, vamos a ser bien cortitos, a lo largo de este año? Vamos a irnos un poco más atrás, a lo largo del año pasado. ¿Pensamientos positivos o pensamientos negativos? ¿Qué tipo de pensamientos? Y por lo tanto, si aquí con un ejercicio neutral de imaginación tu cuerpo reaccionó, ¿qué tipo de reacción fisiológica va a tener tu cuerpo si tienes pensamientos negativos? La mayoría de nuestros pensamientos comúnmente están siempre o en el pasado o en el futuro. Y si están en el pasado, si estás tú, amigo o amiga, en el pasado, ¿qué estás pensando del pasado? ¿Qué pensamientos, qué memorias te llegan del pasado? ¿Positivos o negativos? Y si estás en el futuro, ¿qué esperas del futuro? ¿Algo bueno o algo malo? ¿Positivos o negativos? Y por lo tanto, amigo o amiga, ¿qué estás atrayendo? Te compartía en el principio que casi siempre de pequeños imaginábamos lo que éramos o lo que quisiéramos ser. ¿Cuántos de esos sueños hoy en día estás viviendo? Te compartí mi experiencia de, no de niño, pero sí de joven, donde me empecé a imaginar que yo deseaba y yo quería ser psicólogo y hoy en día estoy ejerciendo esta hermosa profesión. Por lo tanto, amigo o amiga, ¿qué deseas vivir? ¿Cómo estás construyendo tus realidades en el aquí y ahora? En el aquí y ahora estás viviendo en tu pasado o estás viviendo en tu futuro. Si estás viviendo en tu pasado o en tu futuro, no estás en el aquí y ahora. Porque recuerda, la mente no distingue entre realidad o fantasía. La mente no distingue entre pasado, presente y futuro. Lo acabas de ver, lo acabas de vivir. Tu boca lo acaba de comprobar. Empezaste a salivar. Y no era ni pasado, ni presente, ni futuro. Era una imaginación. Tú la construiste. Pero por eso te pregunté entonces, ¿en dónde está tu mente? ¿En el pasado o en el futuro? Si tu mente está en cualquiera de esos dos tiempos, entonces no estás viviendo tu presente. Y por lo tanto, ¿en qué momento puedes construir tu realidad? ¿Con qué alimentas la construcción de esa realidad? Y te voy a presentar un esquema de cómo es que se construye la realidad. Pero antes de construir ese esquema, déjame checar aquí en redes sociales si tenemos alguna pregunta. Charlie, si hay alguna pregunta de aquel lado, por favor, igual indícamelo. Antes de ir a corte, es importante para verificar, déjame checar. Carlos. Ok, Charlie. No te entendí. Ah, bien, ya te entendí. Sí, Charlie. Cuando nosotros empezamos a imaginar cosas en este sueño como niños, muchas veces imaginamos cosas que quizás no están dentro de nuestro alcance, ¿no? Como me compartía aquí Carlos, yo quería ser Superman y bueno, obviamente no lo voy a hacer. Efectivamente, la capacidad de imaginación es importante y más cuando somos niños. Sin embargo, conforme vamos creciendo, empezamos a imaginar cosas y nos empezamos a acercar un poquito más hacia lo que podemos ser. Sin embargo, el hecho de que no consigamos
nuestros sueños, podemos tener efectivamente, Charlie, aquí me compartes, podemos sentir frustración, podemos decir no sirvo para lo que yo deseaba y entonces abandonamos nuestros sueños. Efectivamente, Charlie. Pero aquí lo importante es que tú sepas que puedes construir la vida que tú deseas. Estoy seguro que ahorita en este momento, Carlos, te puedes imaginar qué quisiera hacer. Y si hoy empiezas a construir esa realidad, empiezas a poner el primer ladrillo de tu realidad, de tu nueva realidad, estoy seguro que lo vas a poder hacer. Así que bueno, pues les voy a compartir, te voy a compartir, por supuesto, Charlie, espero que continúes conmigo. ¿Cuál es el esquema de la construcción de la realidad? Aquí lo tengo, no se preocupen, aquí está muy sencillito, pero se los voy a compartir regresando de corte. Vámonos a corte, Charlie, gracias. Y por lo tanto, regresando de corte, te voy a compartir cómo construir tu realidad. Así que regresamos de corte. Seguimos aquí en redes sociales desde Espacio de Excelencia y estamos aquí en el Diván del Coach con el tema de cómo construimos nuestra realidad. Y es fundamental que te preguntes, ¿todo en realidad se puede construir? ¿Hay hilos que manejan nuestra vida o no? Y de lo que trato de compartir contigo, amigo, amiga, es que nosotros en realidad podemos construir nuestra vida, nuestra meta, nuestros objetivos y podemos construirla con todo nuestro ser. Recuerda que somos seres físicos, seres mentales y seres espirituales. Por lo tanto, amigo, amiga, en realidad podemos tener lo que nosotros deseamos. Nosotros podemos construir nuestra realidad y eso es lo que hemos platicado a lo largo de esta primera media hora del programa del Diván del Coach. Me gustaría que me compartieras qué realidad quisieras tener hoy, a partir de hoy. ¿Qué realidad quisieras construir a partir de hoy? Y si ya tienes la realidad que quieres y aún así quieres mejorar, como hace rato me compartías por ahí, Rosy, pues te felicito, qué bueno que, amigo, amiga, tengas o estás muy cerca de tu realidad, pero pues, por supuesto, siempre uno está creciendo. Porque en realidad las metas, los objetivos no son tan importantes. Curiosamente, amigo, amiga, la meta, el objetivo no es lo importante. Lo más importante es en qué persona te debes de convertir. Repito, en qué persona te debes de convertir para alcanzar tu meta u objetivo. Esa es la clave, amigo, amiga. En quién te debes o en quién te tienes que convertir para alcanzar tu meta, para alcanzar tu objetivo. Ahí está parte de la clave de crear tu realidad. ¿Por quién la crea? Tu amigo, amiga. Y te voy a compartir un esquema de cómo es que creamos la realidad. Y si sabes, si ubicas bien este esquema, vas a poder identificar en dónde tienes que hacer el ajuste para empezar a construir aquí en el ahora tu realidad. Así que es fundamental esto, Blanquita, gracias. Por tanto, amigo, amiga, quédate conmigo, no te desesperes para que regresando ya del corte de la forma en cómo todos construimos nuestra realidad y empieces a tener la posibilidad de hacer los cambios, los ajustes en donde requieras para construir tu realidad. Con este esquema vas tú a identificar en dónde debes hacer el cambio o en dónde debes de empezar
a hacer los ajustes y vivir la vida que deseas. Dudas, preguntas o comentarios, con mucho gusto. Déjenme checar, creo que por aquí vi otro. Pedro. Ok, Pedro, interesante. Muy bien, ahorita te contesto entonces en vivo. Perfecto, pues ya estamos ya de regreso de corte en www.estrategiaintelectual.com. Perfecto. Pues ya estamos por acá y amigos, es importante que sepan que tienes la posibilidad de cambiar tu realidad. Tú puedes construir tu realidad. Y esto lo manejo mucho con mis pacientes en sesión de coaching o con mis coaches o en mis pacientes en sesiones de terapia. Porque muchas de ellas llegan con estas dudas de ¿por qué me va mal siempre? ¿Por qué me estoy tropezando siempre con la misma piedra? ¿Por qué no puedo liberarme de este karma que tengo? ¿Por qué me tocó vivir esta vida? Y cuando nosotros nos despojamos de esto, el problema aquí radica en que nosotros nos estamos preguntando cosas que están fuera de nuestro control, que nosotros estamos fuera de poder construir nuestra vida, nuestra realidad, porque nos empezamos a preguntar, ¿por qué me tocó vivir esta vida? Es decir, crees que estás a merced de lo que te tocó vivir, de la vida. Puede ser una vida, haber vivido pobre, nacido en una familia pobre económicamente o una familia rica en un país determinado y por lo tanto tienes problemas porque te tocó vivir esta vida. O me preguntan por qué siempre me tropiezo con la misma piedra, principalmente cuando estoy hablando de temas de pareja, porque siempre me toca el mismo tipo de hombre o el mismo tipo de mujer, porque no puedo tener o vivir con otras personas, porque siempre me llegan patanes o porque siempre me llegan mujeres que quizás, no sé, alguna persona por ahí me compartía, me preguntaba, ¿por qué siempre las mujeres con las que me rodeo siempre me engañan? ¿No? Entonces, bajo ese pensamiento somos víctimas. Y en coaching se dice que hay 3 tipos de estados mentales: el víctima, el avestruz y el guerrero, al menos bajo el esquema que yo manejo en coaching. Y este tipo de preguntas es una pregunta típica de una persona en estado víctima. Y por lo tanto, entonces, la realidad que vive es precisamente yo soy víctima de mi realidad y no puedo cambiarla. Cuando nosotros siempre nos manejamos dentro de la caja, dentro de la misma forma, siempre pensamos igual, entonces nos es complicado empezar a crear cosas nuevas y lo van a entender perfectamente bien ahora que les muestre el esquema. ¿Cómo construimos nuestra realidad? Espero que les voy a mostrar el esquema, está hecho a mano, pero espero que logren captarlo. Vamos a ver. A ver. Ahí está. Espero que alcancen a leer. Ahí está el primer cuadro, la primera parte del cuadro. Y este es el esquema que comúnmente tenemos. Y voy a explicarlo. Nosotros tenemos un pensamiento. Este pensamiento puede ser consciente o inconsciente.
Sí, efectivamente, amigo, consciente o inconsciente. Tenemos pensamientos que en automático surgen, y esto es porque ya está de forma inconsciente ese pensamiento. Ese pensamiento nos puede generar un estado emocional. Hay algunos autores que dicen que es al revés, que es la emoción y luego el pensamiento, no hay ningún problema, una u otra forma es correcto. Para efectos de este esquema lo voy a poner así. Okay, le quita. Y por tanto, entonces, aquí está, nos genera una emoción. Un pensamiento nos genera una emoción que, repito, puede ser inconsciente o inconsciente también la emoción. Y nos generan estrategias mentales, es decir, ya patrones de pensamiento y de emociones. Y por lo tanto, entonces, actuamos. De acuerdo, repito, a nuestro pensamiento y emoción, actuamos. Yo actúo y obtengo un resultado. Y ese resultado me va a mostrar la realidad que yo estoy viviendo. Y entonces se crea una creencia. Si mi resultado es de soy pobre porque mi resultado es que no tengo dinero, debido a que mis conductas son conductas y si mejor no gasto, y si mejor ahorro, ojo, con conductas o pensamientos, estrategias, pues, de escasez, porque el ahorro bajo el paradigma de mejor no gasto, estoy en un pensamiento de pobreza. Y mis conductas entonces son, guardo todo lo que me llega, lo poco o mucho, casi siempre es poco, debido a que mi emoción está en negativo, porque decimos que existe pobreza, nací pobre y por tanto no me siento bien, debido a que pienso que el dinero no se da en los árboles, por ejemplo, o que los ricos son malos y por tanto, ¿quién quiere ser malo? Bajo ese esquema de que los ricos son malos o que son corruptos, ¿no? Entonces, este circuito genera un resultado de pobreza y mi realidad, entonces, es de que yo soy pobre. Y por lo tanto, mi creencia es el universo, Dios, mi destino es ser pobre y creo que soy pobre. ¿Ven cómo empezamos a construir esa realidad? En otro momento también el esquema puede surgir o puede empezar desde la creencia. Creencias limitantes de los ricos, sigo en este ejemplo, son malos, por lo tanto mis pensamientos son más vale estar pobre, más vale ser pobre. Mi emoción es, bueno, pues empiezo a sentir quizás, ¿cómo se le llama? Empiezo a sentir que no tengo opciones, empiezo a sentirme pues resignado y me empiezo a sentir bien con la pobreza, aparentemente, ¿no? Mis estrategias son, no quiero ser una persona rica porque es malo. Por ahí dicen que es más fácil que entre un camello, que cruce un camello por el ojo de la aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Entonces uno dice, no quiero ser rico porque entonces no voy a ir al cielo, simbólicamente hablando, y mis conductas entonces son de sabotearme cuando me va bien,
me saboteo, bien económicamente, me saboteo porque inconscientemente, recuerden que estas creencias, emociones, todo eso puede ser consciente o inconsciente. Entonces mis conductas cuando me van bien, yo mismo me saboteo, empiezo a gastar o a rechazar oportunidades, se me genera un resultado que me confirma una realidad y por lo tanto reafirmo mi creencia. Espero que les haya quedado claro este ejemplo. Aquí está. Esto es cómo construimos nuestra realidad. Y esto, amigo, amiga, nos genera un gran problema. Espero que ya te hayas dado cuenta en dónde puedes hacer los ajustes o necesitas hacer los ajustes para cambiar tu realidad. Casi siempre están en las creencias, casi siempre están o en los pensamientos o en las emociones. Creencias, pensamientos o emociones, en cualquiera de esos. Sin embargo, hoy me he dado cuenta, amigo, amiga, a estas alturas de mi quehacer como coach y como terapeuta, que donde hay que pegarle primero es en las creencias limitantes o lo que en programación neurolingüística también se le puede conocer como virus mentales. Virus mentales y creencias limitantes. ¿Por qué? Porque esos virus mentales y esas creencias limitantes están en el inconsciente. Es decir, no nos damos cuenta que las tenemos. Y si no nos damos cuenta que las tenemos, dime entonces cómo vas a hacer los cambios. Si no sabes en dónde cambiar. El hecho, por lo tanto, amigo, amiga, es que puedes hacer los cambios en tus creencias, en tus pensamientos o en tus emociones. Cuando pegas en las creencias, lo jalas completamente. Ahí es importante que muchas veces empiece desde ahí. Hay otras ocasiones en que desde tus pensamientos o tus emociones, haciendo los ajustes necesarios, es más que suficiente para empezar a crear tu realidad, una realidad diferente. ¿Y cómo puedes? Un tip que te doy, amigo, amiga, para empezar a cambiar tus creencias, tus pensamientos o emociones es el siguiente. Si tú estás en la misma caja siempre, es decir, te comentaba que el 90% de los 60 o 70 mil pensamientos que tienes diario son los mismos que tuviste ayer, antier, la semana pasada, el mes pasado. Por lo tanto, entonces, tienes que empezar a preguntarte cosas diferentes. Tienes que empezar a preguntarte o a cuestionarte fuera de la caja, porque estás acostumbrada a siempre tener los mismos pensamientos. La única forma de cambiar de pensamientos es salirte de la caja. Si no te sales de ese mismo tipo de pensamiento, no vas a poder cambiar tu realidad porque siempre estás pensando lo mismo, sintiendo en consecuencia lo mismo y obteniendo los mismos resultados y por lo tanto te reafirma tu creencia. La clave es aquí preguntarte cosas diferentes. Todos los genios, los que han construido, los que han inventado cosas, los que han cambiado al mundo es porque se han preguntado o se preguntaron fuera de la caja. ¿Qué puedo hacer diferente de aquí en adelante? ¿O cómo se puede llegar de diferente forma al camino o a la meta? ¿O de qué manera yo puedo hacerlo diferente? Preguntas en coaching se le llaman preguntas poderosas. Cuando tú empiezas a preguntarte preguntas poderosas, preguntas diferentes, tu mundo se abre. Y una de las preguntas que siempre, amigo, amiga, les digo que cambien es la famosa pregunta de ¿y por qué? Esa pregunta de ¿por qué? No nos lleva más que al mismo círculo vicioso.
¿Por qué? Bueno, pues ¿por qué soy pobre? Porque los ricos son malos y yo no quiero ser, pues, digamos que malo, ¿no? En este esquema de creencias. En cambio, si, o por qué estoy enfermo, o por qué me enfermo siempre, por lo mismo, porque el Diosito así lo quiso, el universo. ¿Por qué me dio diabetes? ¿Por qué me dio cáncer? Bueno, pues porque en mi historia familiar hay toda una secuencia de antecedentes de enfermedades, de diabetes, cáncer, en fin. Cuando nos empezamos a cambiar las preguntas, nuestra mente empieza a buscar nuevas respuestas. Y yo le sugiero entonces, amigo o amiga, que te preguntes diferente. En lugar de preguntarte, ¿por qué siempre me tropiezo con la misma piedra? Te preguntes, ¿para qué me tropiezo con la misma piedra? Un ejemplo. O en lugar de que te preguntes, ¿por qué siempre me sucede esto? Lo que sea, te preguntes, ¿para qué me sucede? Otra pregunta muy poderosa, amigo o amiga, es, ¿qué me corresponde aprender de esto que estoy viviendo? ¿Qué me toca aprender? ¿O qué debo aprender? Otra pregunta también poderosa es casi siempre decimos, es que no lo sé. Cuando llegan a mi consultorio y yo pregunto, ¿por qué te sucede esto? Y la respuesta es, no sé. Yo casi siempre digo, bueno, no lo sabes todavía. Y te pregunto a ti, amigo, amiga, si no sabemos algo, ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente, amigo, amiga, acertaste. Cuando no sabemos algo, investigo. Si yo no sé una dirección, ¿qué hago? Me voy a San Google, investigo, pongo la dirección y me da la respuesta. Es exactamente lo mismo. Cuando no sé algo, investigo. Entonces me pongo en acción. Pero como comúnmente estamos acostumbrados a pensar, si no sé las cosas, si no lo sé, pues no cambio, porque no lo sé. Entonces, al no saberlo, ¿cómo puedo actuar? Al no saber algo, ¿cómo puedo cambiar mi destino? Porque además mi creencia es, así tiene que ser, así Diosito lo quiso, así si yo tengo cáncer es porque pues mi familia tuvo cáncer, mi árbol genealógico, si yo tengo diabetes es porque mi familia tiene diabetes, tengo antecedentes de diabetes y así. Si no es la respuesta, estoy acostumbrado a no investigar. Entonces siempre hay que salirse de la caja y empezar a cuestionarse cosas para empezar a crear una nueva realidad. Si yo no me pregunto, si yo no aprendo a preguntarme preguntas diferentes, voy a estar siempre con el mismo tipo de pensamientos. Esos pensamientos negativos, esos pensamientos de no se puede cambiar, esos pensamientos de así quiso el destino, la naturaleza, Dios. Yo siempre les he compartido el ejemplo, amigo, amiga, ya para cerrar este tema de cómo construimos nuestra realidad. Yo siempre he compartido que el ejemplo de los hermanos Wright, ellos los que construyeron el aeroplano. Ellos quisieron quisieron volar. Y en ese momento histórico nadie antes había volado. Sin embargo, muchas personas en ese mismo momento histórico quisieron volar, estuvieron haciendo esfuerzos por volar, estuvieron investigando, pero desistieron. No había antecedentes de cómo volar. Los mismos hermanos Wright no sabían cómo volar. Así que, amigo, amiga, aunque en este momento tú no sepas cómo, si tú tienes fe, si tú crees, por eso aquí está el esquemita de la creencia, ¿qué tipo de creencias tienes? ¿Potenciadoras o limitantes? Los hermanos Wright creyeron en su meta, creyeron que lo iban a lograr. No sabían cómo,
pero lo creyeron. Y la creencia te va a llevar al cómo alcanzar tu objetivo. Te doy un ejemplo bien sencillo, amigo, amiga. Correcto. Los ricos quitan o roban y por tanto no quiero ser una persona rica porque son malas. Tu creencia, aquí está, esa creencia, estoy poniendo un ejemplo, esta creencia de que los ricos son malos porque el dinero corrompe, te lleva entonces a tener un pensamiento de no deseo ser rico y por lo tanto mi emoción es de que se vea, aquí está, sí, mi emoción es de pues tolero la pobreza, de pues ni modo, así me tocó y por lo tanto mis estrategias mentales me van a sabotear para tener conductas donde si yo tengo empiezo a tener éxito o empiezo a tener dinero, me autosaboteo. Mis resultados son, sigo siendo pobre o sigo no teniendo, y mi realidad la he construido. ¿Se te das cuenta, amigo, amiga? Tu creencia te construyó tu realidad y tu realidad te confirma tu creencia. El último tip que te doy, amigo, amiga, es que hagas una lista de cuáles son tus creencias sobre tu vida. ¿En qué crees? ¿Crees en ti o no? ¿Crees que tú puedes crear tu realidad o no? Si tú haces una lista de tus creencias, amigo, amiga, vas a poder entonces empezar a trabajar con tus creencias, precisamente. Estoy checando, vamos a ver. Ok. Muy bien. Ok, perfecto. Así que entonces, 3 tips. Primero, ¿cuáles son tus creencias? ¿Qué tipo de creencias? Tus listas. Segundo, pregúntate, valga la expresión, déjame decírtelo así, pregúntate preguntas nuevas, fuera de la realidad, fuera de la caja, para empezar a construir tu realidad. Y tercero, aquí está el esquemita de cómo se construye la realidad. Si puedes volver a ver este video para que puedas ver y escribir el esquemita con mucho gusto. Si lo quieres, si lo necesitas, escríbeme aquí debajo de mis redes sociales, debajo del video o en estrategiaintelectual.com. Escríbeme, quiero el esquema para construir mi realidad y déjame tu cuenta de correo electrónico y ahí mismo te hago llegar, obviamente no así, ya lo tengo bien armadito, bien con esquema y todo, y con mucho gusto te lo genero y te lo comparto para que tú empieces a trabajar sobre él y empieces a ver en dónde puedes tú hacer los cambios que tú necesitas, ¿de acuerdo? Y bueno, si crees que este video, este programa le puede servir a alguien más, compártelo, por favor. Compártelo a tus amigos, a tus contactos, para que cada vez lleguemos a más personas. Mi nombre, Fernando Hernández. Gracias por estar aquí. Gracias, Charlie, allá en Controles, desde la ciudad de Puebla, en nuestra casa matriz, estrategiaintelectual.com. Ahí pueden dejar sus comentarios. Si quieres el esquema de cómo construir tu realidad, te lo mando, déjame ahí tu correo electrónico y con mucho gusto te lo hago llegar. Nos vemos la siguiente semana en De Nada Blanquita. Gracias por estar aquí en Espacio de Excelencia y por supuesto en el Diván del Coach. Nos vemos la siguiente semana con otro tema interesante. Cuídense, que tengan una extraordinaria semana. Hasta pronto.